Sonrieron con burla y dijeron, desaparece de nuestras vidas. Ese es tu regalo de bodas. No rogué. Salí caminando. Al amanecer, puse en venta su propiedad de respaldo y congelé el fondo de $1.000.000. Sonrieron con burla y dijeron, desaparece de nuestras vidas. Ese es tu regalo de bodas. No rogué. Salí caminando. Al amanecer, puse en venta su propiedad de respaldo y congelé el fondo de $1.000.000. Soy Meline. Tengo 29 años y, durante toda mi vida, he sido el pilar invisible que sostiene la perfecta y frágil fachada de la familia Kensington. Si vives en algún lugar cerca de los suburbios ricos de Boston, es posible que conozcas a mi familia, o al menos la versión de ellos que venden al público. Mi madre, Valerie, es una mujer cuyo estado de ánimo está dictado completamente por cuántas invitaciones al club de campo recibe en un mes. Mi padre, Bradley, es un hombre que considera que un traje ligeramente arrugado es un fracaso moral, pero que felizmente mirará hacia otro lado cuando se trata de ética real. Y luego está Cameron, mi hermano mayor. Tiene 32 años y es el hijo dorado indiscutible de la familia. Un hombre que nunca en su vida ha tenido que lidiar con las consecuencias de sus propias acciones porque siempre hubo alguien más para limpiar sus desastres. Esa persona generalmente era yo. Crecí como lo que los terapeutas llaman una niña de cristal. Ya conoces el tipo. La niña que es tan dolorosamente confiable y tan agresivamente autosuficiente que los padres simplemente miran a través de ella. Mientras Cameron era rescatado de costosos escándalos en el internado y de autos chocados, yo estaba sentada en mi habitación obteniendo calificaciones perfectas y aprendiendo en silencio cómo funcionaba el mundo real. Crecí, obtuve mi título y me convertí en una contadora pública autorizada. Construí una vida que era tranquila, estructurada y a prueba de balas. Tenía un crédito impecable, 0 deudas y una comprensión absoluta de la ley financiera. A mis padres no les importó mi carrera hasta hace 7 años, cuando de repente la necesitaron para sobrevivir. Hace 7 años, mi padre tomó algunas decisiones increíblemente arrogantes e increíblemente estúpidas con sus socios comerciales. No los aburriré con la densa jerga financiera, pero la versión corta es que estaba mirando por el cañón de una investigación masiva por fraude fiscal. Estaba a punto de perderlo todo. El gobierno se preparaba para confiscar activos, congelar cuentas y arruinar públicamente el inmaculado apellido Kensington. Mis padres entraron en pánico. En la oscuridad de la noche, vinieron a mi pequeño apartamento, llorando, rogando y jugando la carta de la lealtad familiar tan fuerte como pudieron. Necesitaban un puerto seguro. Necesitaban a alguien con un historial financiero impecable, sin vínculos con el negocio de mi padre y con el conocimiento legal para mantener su riqueza de forma segura hasta que el estatuto de limitaciones expirara y la presión disminuyera. Me necesitaban a mí. Así que me convertí en la solucionadora. Establecí las estructuras legales. Transfirieron su fortuna de respaldo, exactamente $1.78 millones, a una cuenta de inversión conjunta donde yo era la titular principal. Luego transfirieron la escritura de su posesión más preciada, un ático de lujo en el centro con vista al puerto, enteramente a mi nombre. En papel, yo era una joven y salvajemente exitosa millonaria. En realidad, yo era solo la bóveda. Administraba su dinero, pagaba sus impuestos a la propiedad y observaba en silencio cómo continuaban viviendo su lujoso estilo de vida usando tarjetas de crédito que en última instancia estaban respaldadas por mi nombre y mi impecable puntaje de crédito. Me prometieron que era temporal. Me prometieron que yo era su salvadora. Pero pasaron los años, los problemas legales se desvanecieron y el arreglo simplemente se convirtió en la nueva normalidad. Les encantaba la conveniencia de que yo administrara los detalles aburridos mientras ellos pasaban el plástico. Me convertí en nada más que un cajero automático humano y una administradora de patrimonio sin sueldo. Dejaron de decir gracias. De hecho, empezaron a tratarme como a una empleada que estaba rindiendo muy por debajo de lo esperado. Lo cual nos lleva a la boda. Cameron se iba a casar con Chelsea. Chelsea era el tipo de mujer que genuinamente creía que su tablero de recortes en Internet era un documento legalmente vinculante. Estaban planeando una boda que parecía menos una celebración del amor y más una producción teatral diseñada para dar envidia a otras personas ricas. Y por supuesto, las facturas estaban siendo enrutadas a través de las cuentas que yo administraba.
Yo era la que veía disminuir los números. Yo era la que intentaba tirar de las riendas en un carruaje desbocado. Y estaba a punto de descubrir exactamente lo que mi familia pensaba de mis esfuerzos. Era jueves por la noche, exactamente 2 días antes de la boda. La cena de ensayo real estaba programada para el viernes, pero mi madre había insistido en una cena familiar privada en el ático para finalizar la logística de última hora. Conduje 45 minutos desde mi tranquilo apartamento en los suburbios hasta la ciudad, estacioné en el garaje subterráneo y tomé el ascensor privado hasta el último piso. El ático olía a costoso cordero asado del servicio de banquetes y a una tensión asfixiante. La mesa del comedor estaba cubierta de muestras florales, planos de asientos y contratos de proveedores. Mi madre, Valerie, se paseaba con una copa de vino blanco, con los labios apretados en una fina línea blanca. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa, masajeándose las sienes. Cameron y Chelsea estaban sentados en el lujoso sofá de terciopelo, con cara de que les acabaran de decir que un campesino estaba respirando su aire. Tomé asiento y saqué mi tableta. Necesitamos hablar sobre los pagos finales a los proveedores, dije, manteniendo mi voz neutral. La empresa de banquetes necesita su transferencia bancaria final para mañana por la mañana o no cargarán los camiones. Y el florista amenaza con cancelar el contrato porque el presupuesto ha sido excedido por casi $20,000. Chelsea dejó escapar un dramático y agudo suspiro. Dejó caer su cabeza sobre el hombro de Cameron. Maddie, estás arruinando completamente el ambiente en este momento, se quejó. Ya acordamos que necesitamos las peonías importadas. Las locales se ven baratas y decidimos agregar la barra de hielo personalizada para la hora del cóctel. Miré a mi hermano Cameron. La barra de hielo cuesta otros $8,000. Te dije la semana pasada que la cuenta asignada para la boda está estirada hasta su límite absoluto. Si pagamos la barra de hielo y las flores adicionales, el cheque para el lugar en sí va a rebotar. Cameron puso los ojos en blanco. Ni siquiera me miró. Simplemente se dirigió a mi madre. Mamá, ¿puedes por favor decirle a tu hija que deje de actuar como una contadora tacaña por 5 minutos? Es mi boda. Se supone que debe ser perfecta. Mi madre dejó de pasearse y se volvió hacia mí. Sus ojos eran fríos, barriendo mi sencilla blusa de trabajo y pantalones como si yo fuera una mancha en su costosa alfombra. Meline, no seas difícil. Solo mueve el dinero de la reserva secundaria. No es tan complicado. La reserva secundaria es para los impuestos a la propiedad de este ático, mamá, expliqué, tratando de mantener el agotamiento fuera de mi voz. Los impuestos se vencen el próximo mes. Si vacío eso para pagar una escultura de hielo, nos van a golpear con multas masivas. Ustedes necesitan priorizar. Mi padre finalmente habló, su voz goteando de esa silenciosa y autoritaria condescendencia que guardaba solo para mí. Meline, estás demasiado obsesionada con las reglas. Tu hermano se va a casar. Esto es un reflejo de la familia Kensington. No escatimamos gastos. Solo haz la transferencia. Sentí un dolor sordo y familiar en mi pecho. Era el dolor de ser la única adulta en una habitación llena de niños pequeños envejecidos. No estoy obsesionada con las reglas, papá. Estoy obsesionada con mantenerlos a todos fuera de la bancarrota. No pueden gastar dinero que no tienen. Chelsea se burló en voz alta. No es tu dinero, Maddie. Deja de actuar como si fueras la que lo está pagando. Solo eres la persona que maneja el papeleo. Miré a Chelsea. Luego miré a Cameron, que estaba sonriendo con burla por su comentario. Luego miré a mis padres, esperando que uno de ellos la corrigiera. Esperando que uno de ellos dijera, en realidad, Chelsea, Meline nos salvó de perderlo todo. O que dijeran, en realidad, Chelsea, el crédito de Meline es la única razón por la que estás sentada en un ático multimillonario en este momento. Pero nadie dijo una palabra. El silencio se prolongó espeso y asfixiante. Solo estoy tratando de ayudar, dije en voz baja, mi voz perdiendo su tono profesional. He pasado semanas manejando a estos proveedores, tratando de mantener todo a flote. Valerie golpeó su copa de vino contra la mesa. El agudo tintineo resonó en la gran habitación. Caminó hacia mí,
inclinándose para que su rostro quedara a centímetros del mío. Podía oler el alcohol y el perfume caro. Ayudar, siseó. ¿A esto le llamas ayudar? No has hecho nada más que traer negatividad y estrés a esta casa durante meses. Te sientas ahí con tus trajecitos aburridos, juzgándonos, actuando como si de alguna manera fueras mejor que nosotros porque sabes cómo leer una hoja de cálculo. Estás asfixiando la alegría de tu hermano. Mi respiración se cortó. La miré congelada. De hecho, continuó Valerie, su voz cayendo a un susurro aterradoramente tranquilo. Si realmente quieres ayudar, el mayor regalo para la boda de tu hermano es si desapareces de nuestra familia para siempre. La habitación se quedó completamente, absolutamente en silencio. Se podía escuchar el leve zumbido del tráfico de la ciudad 14 pisos más abajo. Pero dentro del ático, todo el oxígeno había sido succionado. Me quedé sentada allí, con las manos descansando sobre mi tableta, procesando las palabras. El mayor regalo es si desapareces para siempre. Miré a mi padre, Bradley Kensington, el patriarca. El hombre que había llorado en mi sala de estar hace 7 años, rogándome que lo salvara. No me miró a los ojos. De repente encontró la tela de sus pantalones de traje increíblemente interesante, quitando cuidadosamente una pelusa invisible. Era un cobarde. Estaba eligiendo el camino de menor resistencia, dejando que su esposa me destrozara para no tener que lidiar con una rabieta. Miré a Cameron, el chico de oro. Mi hermano mayor que se suponía debía protegerme cuando éramos niños. Estaba reclinado en los cojines del sofá, con una inconfundible sonrisa arrogante jugando en sus labios. Parecía victorioso. Había ganado la competencia tácita por el amor de nuestros padres, y estaba disfrutando de la ejecución. Quería gritar. Quería levantarme, voltear la pesada mesa de comedor de caoba y gritar cada fea verdad oculta sobre esta familia hasta que les sangraran los oídos. Quería recordarles que sin mí, estarían viviendo en un condominio alquilado en un mal vecindario. Quería llorar. Sentí la presión caliente y punzante de las lágrimas acumulándose detrás de mis ojos, la desesperada niña interior rogando por solo una migaja de afecto de las personas que la crearon. Pero no lo hice. Tomé una respiración lenta y profunda, jalando el aire frío hacia mis pulmones, y empujé las lágrimas de regreso al lugar oscuro donde guardaba todos mis recuerdos familiares. En ese momento exacto, algo fundamental se rompió dentro de mí. O tal vez algo finalmente encajó en su lugar. La desesperación por su aprobación, la necesidad desesperada de ser vista como una buena hija. Se evaporó. Simplemente desapareció, reemplazada por una claridad absoluta y aterradora. No me amaban. Nunca lo habían hecho. Yo era una herramienta, un electrodoméstico, un amortiguador para sus errores. Y no le pides disculpas a un electrodoméstico cuando lo desenchufas. ¿Eso es todo?, pregunté. Mi voz era tan tranquila y tan desprovista de emoción que sonaba como si perteneciera a un extraño. Valerie parpadeó, momentáneamente desequilibrada por mi falta de un colapso. Se cruzó de brazos. Sí, eso es todo. Hemos terminado aquí. Está bien, dije. No rogué. No exigí una disculpa. Con calma extendí la mano, cerré la tapa de mi tableta y la deslicé en mi bolso de mano de cuero. Me puse de pie, alisando las arrugas de mis pantalones. Recogí mi servilleta de tela de la mesa, la doblé perfectamente por la mitad y la dejé junto a los planos de asientos. Maddie, no seas dramática, murmuró Cameron, sintiendo que mi silencio era de alguna manera más amenazante que una pelea a gritos. Ni siquiera lo miré. Me di la vuelta y caminé por el ancho piso de madera hacia la entrada principal. Recogí mis llaves de la mesa con sola de mármol. Si sales por esa puerta, no te molestes en presentarte a la cena de ensayo mañana, gritó mi madre, su voz resonando en el pasillo. Era una amenaza. Ella esperaba que me congelara, que me diera la vuelta, que suplicara. Empujé la pesada puerta de roble para abrirla. Salí al pasillo. No miré atrás. Cerré la puerta detrás de mí. El pesado clic del cerrojo encajando en su lugar resonó en el silencioso pasillo. Sonó como un signo de puntuación final.
Un punto final al final de una oración muy larga y muy dolorosa de 29 años. El camino de regreso a los suburbios fue borroso. El aire exterior estaba frío, la noche de Boston presionando contra las ventanas de mi auto como hierro. Pero dentro de mi pecho, no había pánico. Solo había un fuego silencioso y peligroso comenzando a arder. Pensaron que me habían borrado. Pensaron que echarme me mantendría pequeña, me mantendría en mi lugar. Pensaron que la traición me destrozaría. Pero la traición no siempre destroza a una mujer. A veces la cincela en algo mucho, mucho más afilado. Querían que me fuera. Con gusto les concedería su deseo. Desaparecería, pero no antes de llevarme todo lo que me pertenecía. A la mañana siguiente, me desperté antes de que sonara mi alarma. La temprana luz del sol se derramaba a través de las persianas de mi pequeño y tranquilo apartamento, cortando el suelo como barras doradas. Por primera vez en mi vida adulta, no me desperté sintiendo un peso aplastante de ansiedad por mi familia. No revisé inmediatamente mi teléfono para ver qué crisis había causado Cameron durante la noche o qué factura había olvidado pagar mi madre. El silencio en mi apartamento era hermoso. Estaba limpio. Era el silencio de un campo de batalla después de que el enemigo se ha rendido por completo y se ha ido a casa. Caminé hacia mi cocina y preparé una cafetera de café de tueste oscuro. Serví una taza, con el vapor curvándose en el aire fresco de la mañana, y tomé un sorbo. Estaba completamente despierta. Sentí cero culpa, cero vacilación. Caminé hacia la oficina de mi casa, una pequeña habitación llena de estanterías y archivadores. Abrí el cajón inferior de mi escritorio y saqué una pesada caja de seguridad a prueba de fuego. Introduje la combinación, abrí el pestillo y levanté la tapa. Adentro yacía la arquitectura física del falso imperio de la familia Kensington. Saqué las gruesas carpetas de papel manila. Extendí los documentos sobre mi escritorio. Aquí estaba la escritura de la cuenta de inversión conjunta que mostraba un saldo actual de exactamente $1,78 millones. Aquí estaban los formularios de autorización para las 3 tarjetas de crédito exclusivas que mis padres y mi hermano usaban a diario, tarjetas vinculadas directamente a esa cuenta de inversión. Y aquí estaba el documento maestro, la escritura de propiedad del ático del centro registrado exclusivamente bajo el nombre de Maline Kensington. Tracé mis dedos sobre la firma en la parte inferior de la escritura. Recordé el día que mis padres me habían obligado a firmarla, sentada en la sofocante oficina de un abogado, sudando a través de mi ropa. Porque Meline, tú eres la hija confiable, había dicho mi padre, palmeando mi mano. Sonreí. Una sonrisa real y genuina. No llegó a mis ojos, pero se sintió increíblemente bien. Mis padres eran arrogantes, pero peor que eso, eran legalmente analfabetos. Habían pasado 7 años tratándome como una sirvienta desechable, olvidando por completo la regla fundamental de darle a alguien poder legal absoluto sobre tu vida. Cuando expulsas a la guardiana de la puerta, la dejas sosteniendo las llaves del castillo. El dinero no era un fideicomiso que ellos controlaban. Era una cuenta conjunta donde yo era la titular principal. La casa no era de ellos en espíritu. Era mía a los ojos del estado de Massachusetts. Querían que desapareciera. Querían cortar lazos. Simplemente iba a conceder su deseo legal y financieramente. Abrí mi computadora portátil y miré la hora. Eran las 8:30 de la mañana. Los bancos estaban abriendo. Inicié sesión en mi portal de banca en línea solo para verificar 2 veces los saldos. Mis padres habían estado ocupados ayer. Había cargos pendientes por miles de dólares en boutiques de alta gama, un cargo por un servicio de lavado a fondo de autos de lujo y una autorización pendiente masiva para un distribuidor de licores de alta gama. Estaban gastando dinero como agua, asumiendo que la bóveda de banco silenciosa y confiable simplemente seguiría absorbiendo los golpes. Ya no. Reuní las carpetas, las coloqué ordenadamente en mi maletín de cuero y terminé mi café. Me vestí con mi traje de negocios más elegante e intimidante. Una chaqueta azul marino oscuro, pantalones a medida y tacones bajos. Me veía exactamente como la contadora corporativa que era. Me veía como una mujer que estaba a punto de arruinar la vida de alguien con papeleo.
Llegué a la sucursal de gestión de patrimonio privado en el centro a exactamente las 9:15. Era un entorno estéril y tranquilo, todo pisos de mármol, particiones de vidrio esmerilado y conversaciones en voz baja. El tipo de lugar donde la gente hablaba en voz baja sobre sumas de dinero muy grandes. Fui acompañada a la oficina de mi administrador de cuentas, un hombre llamado Marcus. Marcus conocía bien a mi familia. Estaba acostumbrado a lidiar con mis llamadas frenéticas tratando de cubrir los sobregiros de mi hermano. Meline, buenos días, dijo Marcus, poniéndose de pie para estrechar mi mano. No te esperábamos hoy. ¿Está todo bien con los preparativos de la boda? Me senté en la lujosa silla de cuero frente a su enorme escritorio de caoba. Coloqué mi maletín en mi regazo y lo abrí con un clic. Buenos días, Marcus. Sí, todo está bien, pero ha habido un cambio en la estructura financiera de la familia y necesito ejecutar algunas directivas de inmediato. Le entregué el papeleo de la cuenta principal. Necesito eliminar al instante a Valerie Kensington, a Bradley Kensington y a Cameron Kensington como usuarios autorizados en la cuenta de inversión principal y todas las cuentas corrientes vinculadas, declaré, manteniendo mi voz uniforme y profesional. Además, necesito cancelar de inmediato las tarjetas de crédito platino terminadas en 4211 y en 6092 y en 8804. Repórtelas como cerradas por la titular principal de la tarjeta. Marcus parpadeó, ajustándose las gafas. Miró el papeleo, luego me miró a mí, con una pizca de sorpresa rompiendo su comportamiento profesional. Meline, ¿estás segura? Si cancelo estas tarjetas, serán rechazadas inmediatamente en su próximo uso. Y eliminarlos de la cuenta conjunta significa que tendrán absolutamente cero acceso a los $1,78 millones. Esta es una acción significativa. Estoy completamente segura, Marcus. Me incliné ligeramente hacia adelante. Sí, usted es la titular principal de la cuenta. Los demás son meramente usuarios autorizados. Usted tiene plena autoridad legal para revocar el acceso. Entonces revóquelo ahora mismo, por favor. Marcus asintió lentamente. Se volvió hacia su computadora y comenzó a escribir. El sonido de su teclado era el único ruido en la habitación. Me senté perfectamente quieta, viendo la pantalla reflejarse en sus gafas. Las tarjetas están canceladas, dijo Marcus unos minutos después. El acceso al portafolio de inversión principal está revocado. Los fondos ahora están completamente bloqueados bajo su única autorización. Gracias, dije. Una cosa más. Necesito congelar las cuentas contra cualquier transferencia bancaria saliente o pagos de la cámara de compensación automatizada que no verifique personalmente por teléfono. Cancele todos los pagos programados pendientes. Los ojos de Marcus se abrieron un poco. Sabía exactamente lo que eso significaba. Los proveedores de banquetes, los floristas, el lugar. Hecho, dijo en voz baja, presionando la última tecla. Sentí una descarga de adrenalina, fría y aguda, inundar mis venas. El cordón umbilical financiero estaba cortado. El peso pesado y asfixiante que había cargado durante 7 años había desaparecido. A partir de este segundo exacto, no habría más gastos interminables en fuentes de champán y vestidos de diseñador para una familia que me despreciaba. Marcus imprimió una pila de papeles de confirmación y los deslizó sobre el escritorio de caoba. Tomé mi bolígrafo y firmé con mi nombre en las líneas de puntos. La tinta se sintió pesada, vinculante y absoluta. Sostenía el poder de la ley en mis manos, y se sentía como una armadura. Agradecí a Marcus, guardé las confirmaciones en mi maletín y salí del banco. El aire de la mañana se sentía más fresco, más brillante. Pero aún no había terminado. Saqué mi teléfono de mi bolsillo y busqué el número de un contacto que había guardado hace meses, cuando comencé a darme cuenta de que mi familia no tenía salvación. No llamé a un agente de bienes raíces tradicional. Los agentes tradicionales tardan meses. Quieren preparar la casa, tomar fotos profesionales, organizar jornadas de puertas abiertas y negociar con compradores que necesitan aprobaciones de hipotecas. Yo no tenía meses. Ni siquiera tenía semanas. Quería un ataque quirúrgico. Conduje hasta la elegante y moderna oficina de una firma de inversión en bienes raíces corporativos.
Una agencia de compra directa de bienes raíces. Compran propiedades de lujo en efectivo, generalmente con un ligero descuento, cierran el trato en días y las revenden. Me senté en una sala de conferencias con paredes de vidrio con una agresiva y rápida directora de adquisiciones llamada Sara. Esta es una propiedad de primera, Meline, dijo Sara, hojeando los registros de impuestos a la propiedad que le había traído. Ático en el centro, vistas panorámicas al puerto. Está completamente libre de gravámenes. Sin hipoteca, pero estás pidiendo un cierre en efectivo dentro de 7 días en su estado actual. Eso es correcto, dije. Estoy dispuesta a recibir un descuento del 12% en la tasación actual del mercado si puede garantizar que los fondos se transfieran a mi cuenta privada para el próximo viernes y si se encarga del desalojo de los inquilinos. Sara levantó una ceja. ¿Desalojo de inquilinos? Los registros muestran que tus padres viven allí. No son inquilinos con un contrato de arrendamiento. Aclaré mi voz y dije, ya veo. Hay ocupantes viviendo allí a mi discreción. A partir de hoy, esa discreción está revocada. Quiero que se venda la propiedad y quiero que se les entregue un aviso legal estándar de desalojo de 30 días. Sara estudió mi rostro por un largo momento. En su línea de trabajo, veía muchos divorcios desordenados y disputas familiares, pero rara vez veía a alguien ejecutar uno con este nivel de desapego clínico y frío. Le gustó. Hacía su trabajo más fácil. Podemos hacer eso, dijo, deslizando un grueso contrato sobre la mesa. Lo compramos en efectivo. Nuestro equipo legal redactará el aviso de 30 días para desalojar. Podemos hacer que un mensajero lo entregue en el ático esta noche. Tomé el bolígrafo. Pensé en mi madre bebiendo vino en ese ático, diciéndome que yo era una carga. Pensé en mi padre sentado en muebles de los que yo era legalmente dueña, negándose a defenderme. Firmé el contrato. Un placer hacer negocios con usted, dijo Sara, estrechando mi mano. Para cuando salí de la oficina de bienes raíces, pasaba un poco del mediodía. La red de seguridad de los Kensington, la ilusión multimillonaria que paseaban por la alta sociedad de Boston, se había desvanecido en una nube de humo legal, y ni siquiera había levantado la voz. Regresé a mi auto y finalmente saqué mi teléfono de mi bolso. Lo había mantenido en silencio toda la mañana. Toqué la pantalla para despertarlo. Había 15 llamadas perdidas. 10 de mi madre y 5 de mi hermano. También una avalancha de mensajes de texto. Me senté en el asiento del conductor, con el motor apagado, y abrí los mensajes. Cameron escribió, Maddie, mi tarjeta acaba de ser rechazada en el sastre. El tipo me avergonzó frente a mis padrinos. Arregla la cuenta ahora. Esto no es divertido. Valerie escribió, Meline, llama al banco de inmediato. El florista acaba de llamar diciendo que el depósito rebotó. Deja de hacer una rabieta y haz tu trabajo. Cameron volvió a escribir, en serio, Maddie, contesta el teléfono. Chelsea se está volviendo loca. Estás arruinando el día del ensayo. Me quedé mirando la pantalla, y una risa amarga y genuina escapó de mi garganta. Divertido. Cameron pensó que esto era una broma. Durante toda mi vida, yo había sido su chiste sin gracia. La sirvienta invisible. La que podían borrar con una sola oración. Ahora, ellos eran los que jadeaban por aire, luchando en un pánico que ni siquiera podían empezar a comprender todavía. Pensaron que solo estaba haciendo una rabieta. Pensaron que solo había pausado una tarjeta. No tenían idea de que toda la base de sus vidas acababa de ser vaporizada legalmente. No respondí. Tampoco los bloqueé. Quería que los mensajes pasaran. Quería un asiento en primera fila para el colapso. Tiré el teléfono en el asiento del pasajero, encendí el auto y salí al tráfico de la ciudad. Mañana era la boda, pero esta noche era la cena de ensayo, y la iba a disfrutar cada segundo. Gracias por ver esta historia hasta ahora. Si estás disfrutando de este drama, por favor presiona ese botón de me gusta, suscríbete al canal y deja un comentario a continuación diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que el vídeo llegue a más personas, y realmente apreciamos tu apoyo. El viernes por la tarde llegó con una extraña y pesada quietud.
Estaba de vuelta en mi apartamento, sentada en mi desgastado sofá de terciopelo, viendo bailar las motas de polvo en la luz del sol. Mi teléfono, apoyado en la mesa de café a un par de metros de distancia, vibraba tan constantemente que avanzaba lentamente hacia el borde del cristal. Lo había puesto en silencio, pero la pantalla seguía iluminándose, destellando nombres que solían enviar una punzada de pura ansiedad directamente a mi pecho. Valerie. Cameron. Bradley. Chelsea. No me estiré para alcanzarlo. Solo lo miré. Si alguna vez has sido el chivo expiatorio en un sistema familiar tóxico, sabes exactamente cómo se siente ese teléfono vibrando. Se siente como una correa. Es un recordatorio de que no importa dónde estés, pueden tirar de tu cadena y arrastrarte de regreso a su caos. Pero hoy, la correa estaba cortada. Simplemente aún no se habían dado cuenta. Eventualmente, la curiosidad triunfó sobre mi deseo de silencio absoluto. Levanté el teléfono. Tenía 42 llamadas perdidas. Los mensajes de texto eran un estudio caótico y fascinante sobre la psicología de los derechos adquiridos. Me desplacé hacia atrás hasta el principio del pánico, justo alrededor del momento en que estaba sentada en la oficina de bienes raíces. Los textos de Cameron fueron los primeros en pasar de molestos a ligeramente desquiciados. Maddie, mi tarjeta acaba de ser rechazada en el sastre. El tipo me avergonzó frente a mis padrinos. Arregla la cuenta ahora. Esto no es divertido. ¿En serio, Maddie? Contesta el teléfono. Chelsea se está volviendo loca. Estás arruinando el día del ensayo. Maddie, acabo de intentar pagar el almuerzo de los padrinos y mi tarjeta de respaldo también fue rechazada. ¿Qué has hecho? Llámame ahora mismo. Leí la palabra divertido de nuevo. Era una elección de palabras tan extraña. ¿Por qué pensaría que esto era una broma? Porque para Cameron, mi dolor siempre había sido una broma. Mi estrés era un inconveniente para él. La idea de que yo poseía la capacidad de contraatacar era tan ajena a él que su cerebro solo podía procesarla como una broma. Luego vinieron los textos de mi madre. Valerie no sentía pánico. Sentía rabia. Meline, llama al banco de inmediato. El florista acaba de llamar diciendo que el depósito rebotó. Deja de hacer una rabieta y haz tu trabajo. No voy a jugar a estos juegos contigo. Nos estás humillando. Si no arreglas esto para las 3, iré para allá. Tu padre está furioso. Estás arruinando el fin de semana de tu hermano por una estúpida discusión. ¿Madura? Dejé escapar un suspiro lento. Mira el lenguaje. Haz tu trabajo, como si fuera una sirvienta contratada. Una estúpida discusión. Como si decirle a tu hija que deseas que desaparezca para siempre fuera solo un pequeño desacuerdo durante la cena. Así es como se ve la manipulación psicológica en su forma más pura. Prenden fuego a la casa, se quejan de que no lo estás apagando lo suficientemente rápido, y luego te llaman loca por señalar el humo. Dejé el teléfono. No respondía ni uno solo. Fui a mi cocina, me serví un vaso de agua helada y miré por la ventana. El pánico se estaba instalando en su lado, pero aún estaba localizado. Todavía pensaban que era un error bancario o un congelamiento temporal que había puesto en las tarjetas para dejar clara mi postura. Todavía pensaban que tenían la ventaja. No tenían la menor idea de que un mensajero estaba actualmente navegando por el tráfico de Boston llevando un aviso de desalojo legalmente vinculante de 30 días para el ático en el que se estaban vistiendo actualmente. Las fichas de dominó estaban alineadas. Yo había empujado la primera. Ahora todo lo que tenía que hacer era sentarme y ver a la gravedad hacer el resto. Llegó el viernes por la noche. Las 5. Las 6. Las 7. La cena de ensayo estaba programada para las 7:30 en un exclusivo y ridículamente caro club de campo a las afueras de la ciudad. Era el tipo de lugar que requería una cuota de membresía equivalente al pago inicial de una casa. Un lugar donde la gente usaba suéteres de colores pastel atados alrededor de los hombros sin una pizca de ironía. Mis padres habían reservado el gran comedor. Se suponía que habría una comida de 5 platos, una barra libre con licor de primera categoría y un cuarteto de cuerdas.
Sabía exactamente cómo era el contrato porque yo era la que había leído la letra pequeña. Y conocía la cláusula más importante. El saldo final de $12.000 tenía que ser liquidado por el sistema de la cámara de compensación automatizada para el mediodía del viernes, o el club se reservaba el derecho de negar el servicio. A las 7:15, la pantalla de mi teléfono se iluminó con el reenvío de un correo electrónico automatizado. Debido a que yo era el contacto principal en la cuenta de facturación, el software de contabilidad del club de campo me notificaba automáticamente cuando fallaba un pago. Asunto: pago urgente rechazado. Servicios suspendidos. Abrí el correo electrónico y leí el hermoso y estéril lenguaje corporativo. La transferencia había fallado. La cuenta estaba bloqueada. La gerencia del club había suspendido oficialmente el montaje del evento. Cerré los ojos e imaginé la escena. Imaginé a mi madre usando un vestido de cóctel de diseñador que no había pagado, caminando hacia el vestíbulo del club de campo. Imaginé a mi padre estrechando la mano de los invitados ricos a los que intentaban impresionar. Y luego imaginé al gerente del club, un hombre que trataba exclusivamente con personas muy ricas y muy exigentes, pidiéndole cortésmente a mi padre que se apartara a una oficina. Imaginé cómo el color desaparecía del rostro de mi padre cuando sus tarjetas de platino, una tras otra, eran deslizadas y rechazadas. Mi teléfono empezó a sonar. Era Valerie. Vi su nombre parpadear en la pantalla hasta que pasó al buzón de voz. Luego, los mensajes de texto comenzaron a llegar más rápido que antes. El tono había cambiado por completo. Las órdenes arrogantes habían desaparecido, reemplazadas por una desesperación frenética y visceral. Meline, el gerente del club, no nos deja entrar al comedor. Dicen que el pago final rebotó. Llama al banco ahora mismo. Maddie, por favor. La gente está esperando en el vestíbulo. Los del servicio de banquetes amenazan con empacar la comida. Contesta tu teléfono. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estamos parados aquí como idiotas. Las tarjetas están todas muertas. Transfiere el dinero. Me senté en mi sofá jalando una manta peluda sobre mis piernas. El contraste era casi discordante. Yo estaba sentada en mis pantalones de chándal baratos comiendo un tazón de macarrones con queso calentados en el microondas mientras la familia Kensington estaba experimentando un colapso social catastrófico en ropa de gala. Luego llegó el mensaje de texto que finalmente me hizo mover los dedos. Era de Valerie de nuevo. Si no arreglas esto en este mismo segundo, estás muerta para mí. Nunca más serás parte de esta familia. Devuelve lo que robaste o no te molestes en mostrar tu cara en la boda. Devuelve lo que robaste. Eso era increíble. Estaba protegiendo mis propios activos legales de un grupo de parásitos y ella me estaba llamando ladrona. Levanté el teléfono. No quería involucrarme en un intercambio, pero necesitaba enviar un mensaje. Necesitaba que supieran que esto no era un error. Esta era una ejecución. Abrí el hilo de mensajes con mi madre. Escribí una sola oración. No usé letras mayúsculas. No usé signos de exclamación. Simplemente declaré un hecho. No mostraré mi cara, pero mi ausencia les costará. Presioné enviar. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. La respuesta a mi mensaje fue instantánea, pero no vino de mi madre. Vino de mi padre. Bradley Kensington rara vez se ensuciaba las manos en los conflictos familiares. Prefería dejar que mi madre gritara mientras él interpretaba al patriarca razonable y decepcionado. Cuando mi teléfono vibró con un largo mensaje de él, supe que las cosas en el club de campo habían tocado fondo oficialmente. Meline, esto ha ido demasiado lejos. Tu madre está llorando en el baño. Cameron está teniendo un ataque de pánico en el estacionamiento. Los invitados están empezando a irse porque no hay comida ni barra libre. Sé que estás molesta por lo que se dijo anoche, pero las familias sobreviven a las tormentas. Nos perdonamos unos a otros. No destruyes la vida de tu hermano por sentimientos heridos. Desbloquea las cuentas inmediatamente. Discutiremos una disculpa el lunes. No seas la villana de esta historia. Leí el mensaje 3 veces. Era una obra maestra de manipulación encubierta.
Observen cómo minimiza el abuso sobre lo que se dijo anoche y sobre los sentimientos heridos. Observen cómo cambia la culpa al decir que no sea la villana de la historia. Observen la promesa vaga y evasiva de discutir una disculpa el lunes. No lo sentía. Solo estaba tratando de negociar con una secuestradora para poder recuperar su límite de crédito. No respondí. 10 minutos después, apareció una notificación. Era una nota de voz de Chelsea. Debatí borrarla, pero le di a reproducir. El audio comenzó con sollozos húmedos y jadeantes. Era increíblemente teatral. Maddie, por favor, gimió Chelsea en el micrófono. No sé qué pasó entre tú y tus padres, pero ¿por qué me estás castigando? Este es el fin de semana de mis sueños. Todo está arruinado. La cena de ensayo está cancelada. Los invitados se van a comer a un restaurante de comida rápida McDonald's en sus trajes. Por favor, Maddie, haré lo que sea. Solo vuelve a encender las tarjetas. Te lo ruego. No me hagas esto. La escuché llorar y no sentí absolutamente nada. Ni piedad, ni culpa. Recordé a Chelsea sentada en el sofá de terciopelo de mis padres hacía apenas 24 horas, poniendo los ojos en blanco y diciéndome que yo era solo la persona que maneja el papeleo. Recordé cómo sonrió con burla cuando mi madre me dijo que desapareciera. Todos querían los beneficios de mi trabajo, pero ninguno de ellos quería tratarme como a un ser humano. Pensaron que podían extraer mis recursos, escupirme y luego exigir que mantuviera el dinero fluyendo. Fui a mi cocina, abrí una aplicación de entrega en mi tableta y pedí un plato enorme de fideos tailandeses de mi lugar local favorito. Le di una propina del 20% al conductor. Comí mis fideos en el sofá, viendo una comedia sin sentido en la televisión. Al otro lado de la ciudad, la familia Kensington estaba viendo cómo su imperio de apariencias se reducía a cenizas. La cena de ensayo estaba oficialmente muerta. Los invitados ricos a los que habían pasado años intentando impresionar se marchaban conduciendo, confundidos, hambrientos y susurrando. Los susurros habían comenzado. ¿Escuchaste? Las tarjetas de los Kensington fueron rechazadas. Todo el evento fue cancelado. En los círculos de la alta sociedad que mi madre adoraba, los rumores de ruina financiera eran peores que una enfermedad terminal. Y la mejor parte era que la pesadilla solo acababa de comenzar. La cena de ensayo era solo el aperitivo. Mañana era el plato principal. Mañana era el día de la boda. La mañana de la boda, me desperté con un cielo gris y nublado. Parecía que iba a llover, lo cual se sentía increíblemente apropiado. Preparé una olla de café, moviéndome lenta y deliberadamente. No tenía a dónde ir. No tenía un vestido de dama de honor en el que embutirme. No tenía que pasar 3 horas sentada en una silla mientras una maquilladora intentaba hacerme parecer alguien que no era. Todo mientras mi madre criticaba mi postura. A las 9 de la mañana, mi teléfono era un cementerio de comunicaciones desesperadas. Había dejado de contar las llamadas perdidas. La situación de su lado había escalado del pánico a la ruina apocalíptica absoluta. Debido a que había congelado las cuentas y cancelado las tarjetas el viernes por la mañana, ninguno de los proveedores para la boda del sábado había sido pagado. Las masivas instalaciones florales, sin pagar. El pastel personalizado de 5 pisos, sin pagar. El transporte de lujo, el equipo de iluminación, la banda de 50 músicos, sin pagar. Usualmente en una crisis, una familia podría lanzarle una tarjeta de crédito diferente al problema. Pero mis padres no tenían tarjetas de crédito diferentes. Cada línea de crédito que poseían estaba atada al portafolio que yo acababa de bloquear. Tenían 0 liquidez. Ni siquiera podían sacar efectivo de un cajero automático. A las 10:30, mi teléfono vibró con un texto de una prima mutua, una chica llamada Becca, que siempre fue dulce conmigo y no tenía idea del vientre tóxico de nuestra familia. Respondí con un mensaje rápido. Estoy bien, Becca. No asistiré. ¿Qué está pasando? Un minuto después, llegó una foto. Fue tomada desde el vestíbulo del gran hotel donde se suponía que se llevaría a cabo la recepción.
Las enormes puertas dobles del gran salón de baile estaban cerradas herméticamente y una cuerda de terciopelo cruzaba sobre ellas. El texto decía: Becca, el gerente del hotel literalmente bloqueó el salón de baile. Dijo que la transferencia bancaria final rebotó ayer y nadie le dará una tarjeta de crédito que funcione. Los camiones de los floristas están sentados en el muelle de carga, negándose a descargar las flores. La tía Valerie le está gritando a un botones y Cameron parece que va a golpear una pared. Es un desastre. Me quedé mirando la foto. Hice un acercamiento a las puertas cerradas. Casi podía escuchar la voz aguda de mi madre haciendo eco en el vestíbulo de mármol, exigiendo hablar con alguien a cargo, amenazando con arruinar su negocio, completamente ignorante de que ella era la que ya había sido arruinada. Le respondí a Becca: sal de ahí. Ve a tomar un buen almuerzo. La boda no se va a realizar. Dejé el teléfono en la mesa. El apagón financiero estaba completo. El evento estaba muerto. Pero mientras estaba sentada allí bebiendo mi café de tueste oscuro, me di cuenta de algo importante. La ruina financiera no era suficiente. Mis padres eran maestros de la manipulación de la verdad. Para mañana, Valerie le estaría diciendo a todos que hubo un error bancario masivo, una falla del sistema que los victimizó. Ella tejería una narrativa en la que eran las trágicas víctimas de un error corporativo. Cameron les diría a sus amigos que los proveedores incumplieron sus contratos. Mentirían, lo encubrirían y preservarían la ilusión. No podía permitir que eso sucediera. La venganza no se trata solo de destrucción. La venganza verdadera y duradera se trata de exposición. Necesitaba reducir la ilusión a cenizas de manera tan completa que nunca pudieran reconstruirla. Necesitaba mostrarle a todos exactamente quiénes eran realmente los Kensington. Necesitaba sacar los recibos. Caminé hacia la oficina de mi casa y me senté en mi escritorio. Abrí mi computadora portátil y me troné los nudillos. Ya no era solo una hermana enojada. Era una auditora forense construyendo un caso para la fiscalía. Abrí un documento en blanco nuevo. Luego abrí las carpetas encriptadas donde guardaba 7 años de historial financiero familiar. Comencé a compilar un archivo de formato de documento portátil. No usé lenguaje emocional. Dejé que los números contaran la historia. Primero, saqué los estados de cuenta bancarios de hace 3 años, la vez que Cameron fue arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol y estrelló un auto deportivo arrendado contra un poste de luz de la ciudad. Mis padres no tenían el efectivo para resolverlo discretamente. Inserté el documento de la transferencia bancaria que hice desde mis ahorros personales, exactamente $45.000, para pagarle al concesionario de autos y al abogado para mantenerlo fuera de los periódicos. Resalté la fecha y la cantidad. A continuación, saqué los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de los viajes de caridad de mi madre. Mostré los estados de cuenta donde sus tarjetas que llevaban mi nombre como garante principal, estaban al límite por $20.000 en centros turísticos de lujo en Aspen y en París. Luego saqué la joya de la corona, los registros de impuestos a la propiedad y la escritura del ático del centro. Tomé capturas de pantalla del registro estatal oficial que mostraba que Maline Kensington era la única propietaria sin gravámenes de la propiedad. Incluí el historial de la cuenta de inversión de $1.78 millones, mostrando claramente que yo era la titular principal de la cuenta, legalmente responsable de cada centavo. Lo ensamblé todo en un nítido documento de 10 páginas. Era un rastro de papel impecable e innegable, que demostraba que la rica y aristocrática familia Kensington estaba, en realidad, completamente en quiebra. Vivían de cheque en cheque, enteramente subsidiados por la hija a la que trataban como basura. Abrí mi cliente de correo electrónico. Redacté un nuevo mensaje. Mantuve el texto breve, frío y devastadoramente educado. A quien corresponda, debido a un número abrumador de consultas sobre la repentina cancelación de la boda de Cameron Kensington este fin de semana, siento que es necesario brindar claridad. Durante los últimos 7 años, he actuado como la única garante financiera de Bradley, de Valerie y de Cameron Kensington. He sido la dueña legal de su residencia y he financiado su estilo de vida utilizando mi crédito personal y mi posición legal. Como lo demuestran los registros públicos y los estados financieros adjuntos.
Recientemente, se me dejó claro que mis contribuciones financieras eran requeridas, pero mi presencia en esta familia no lo era. Se me informó que el mayor regalo que podía darle a la familia era mi desaparición permanente. He elegido honrar esa petición. En consecuencia, he retirado todo el apoyo financiero, he congelado todas las cuentas a mi nombre y he iniciado la venta de la propiedad que actualmente ocupan. Me disculpo por cualquier inconveniente que la cancelación de esta boda les haya causado. Les deseo lo mejor. Atentamente, Maline Kensington. Adjunté el documento. Se sentía pesado, como un arma cargada descansando en mi pantalla. Ahora venía la selección de objetivos. Abrí la hoja de cálculo digital que había creado meses atrás cuando estaba organizando las invitaciones de boda. Copié toda la columna de correos electrónicos de la lista de invitados, un total de 250 direcciones de correo electrónico. La familia extendida, los socios comerciales de Bradley, las chicas del club de campo de Valerie, los padres ricos y críticos de Chelsea. Pegué las 250 direcciones en la línea de copia oculta. Escribí la línea de asunto. Quería algo que los hiciera abrirlo inmediatamente. Asunto: la verdad que no escucharás en la boda. Dejé que mi dedo se mantuviera sobre el panel táctil. Sabía que una vez que hiciera clic en este botón, no habría vuelta atrás. Esto no era solo quemar un puente. Esto era bombardear todo el paisaje. Mis padres se convertirían en parias sociales. Los socios comerciales de Bradley verían que él era un riesgo. Los padres de Chelsea se darían cuenta de que su hija se estaba casando en un castillo de naipes. La vergüenza sería absoluta e ineludible. Pensé en los 29 años de ser invisible. Pensé en la vez que tuve gripe en la universidad y nadie llamó. Pensé en la vez que Cameron robó el dinero de mi graduación para comprar un reloj y mi madre me dijo que estaba siendo egoísta por pedir que me lo devolviera. Pensé en la palabra desechable. Presioné hacia abajo en el panel táctil. Clic. El correo electrónico desapareció de mi bandeja de salida. Tomó exactamente 4 minutos para que comenzaran las consecuencias. Empezó como un goteo, luego se convirtió en una avalancha digital. Mi teléfono, aún reposando en el escritorio, comenzó a vibrar tan fuerte que sonaba como un avispón enojado. Pero esta vez, no eran solo mis padres llamando. Eran tías, tíos, primos y amigos de la familia. Apareció una respuesta por correo electrónico de mi tía Diane, la hermana de mi padre, que siempre había sospechado que mis padres vivían por encima de sus posibilidades. Diane escribió: «Oh, Dios mío, Maddie, estoy leyendo este documento. ¿Realmente pagaste un acuerdo de $45.000 por Cameron? ¿El ático es realmente tuyo?» Todos estamos parados en el vestíbulo del hotel leyendo esto. Bradley se niega a mirar a nadie a los ojos. Otro texto de Becca, la prima. Becca escribió: «Maddie. Santa Madre. Todos están leyendo el correo electrónico en sus teléfonos. El papá de Chelsea acaba de meterse en una pelea a gritos con el tío Bradley en el medio del vestíbulo. Lo llamó un fraude. Chelsea está sollozando». Unos minutos después, Becca envió otra foto. Esta está grabada en mi memoria para siempre. Fue tomada afuera del hotel en la acera de la ciudad. El cielo finalmente había comenzado a llover, una llovizna ligera y miserable. Chelsea estaba de pie junto al bordillo con su enorme y ridículamente caro vestido de novia blanco. El dobladillo se arrastraba por un charco de barro. Tenía las manos sobre la cara, sus hombros temblaban y estaba llorando incontrolablemente. Cameron estaba de pie junto a ella, sin la chaqueta del smoking, con la corbata deshecha, gritando por un teléfono celular. Detrás de ellos, a través de las puertas de cristal del hotel, pude ver a mi madre. Valerie estaba sentada en un carrito de equipaje, con el rostro enterrado en las manos, completamente derrotada. La familia perfecta, el niño dorado, la fachada impecable. Todo se había ido, arrastrado por la lluvia y por un documento de 10 páginas. Guardé la foto en mi teléfono, no para regodearme, sino como un recordatorio. Cada vez que sintiera una punzada de culpa, cada vez que la sociedad intentara decirme que la familia lo es todo, miraría esa foto y recordaría que yo no los rompí. Ya estaban rotos. Solo que finalmente encendí las luces.
Cerré mi computadora portátil, caminé hacia mi sala de estar y me acosté en el sofá. Por primera vez en una semana, cerré los ojos y caí en un sueño profundo, sin sueños y pacífico. Domingo por la noche. El fin de semana había terminado oficialmente. La boda que nunca sucedió era ahora solo un cráter masivo y humeante en el panorama social de Boston. Yo estaba en mi cocina hirviendo agua para el té. El apartamento estaba tranquilo. Las frenéticas llamadas telefónicas finalmente se habían ralentizado, en su mayoría porque no quedaba nada que decir. La verdad había salido a la luz. El dinero se había ido. La guerra había terminado. Pero sabía que habría una escaramuza final. Las personas que pierden todo no simplemente desaparecen en silencio en la noche. Se aferran, ruegan, arremeten. A exactamente las 6:30, llegó el golpe. No fue un golpe educado. Fueron 3 golpes pesados y exigentes contra la madera de mi puerta principal, haciendo vibrar las paredes de mi pequeña entrada. Me quedé en la cocina, escuchando el bajo siseo de la tetera. No me apresuré. Vertí el agua caliente sobre mi bolsita de té, vi cómo el agua se volvía de un ámbar profundo y tomé una respiración lenta. Sabía exactamente quién era. Caminé hacia la puerta principal y miré por la mirilla. Era como mirar una pintura distorsionada y arruinada de las personas que solía conocer. Mi madre, Valerie, estaba en el frente. Su cabello normalmente impecable estaba plano y lacio. Su maquillaje estaba corrido, con ojeras oscuras prominentes bajo sus ojos. Se veía 10 años mayor de lo que se veía el jueves por la noche. Detrás de ella estaba mi padre, con los hombros caídos, su costoso abrigo de repente luciendo demasiado grande para él. ¿Y Cameron? Cameron se veía salvaje. Sus ojos estaban inyectados en sangre. Su mandíbula estaba apretada tan fuerte que pensé que sus dientes podrían hacerse añicos. Meline, dijo Valerie. Su voz estaba amortiguada a través de la pesada puerta. Ya no era autoritaria. Era aguda y teñida de pánico. Abre esta puerta. Sabemos que estás ahí. Maddie, gritó Cameron, golpeando la madera con la palma de la mano. Desbloqueé el cerrojo, pero mantuve la pesada cadena de seguridad de metal unida. Abrí la puerta solo unos pocos centímetros, lo suficiente para verlos cara a cara, pero lo suficientemente estrecho para mantener seguro mi santuario. ¿Qué quieren?, pregunté. Mi voz era completamente plana. No sentía miedo, ni ira, solo un profundo y pesado agotamiento. ¿Qué queremos?, escupió Cameron, tratando de empujar la puerta, pero la cadena se mantuvo firme. Arruinaste mi vida. Chelsea se fue. Regresó a la casa de sus padres. Su papá dijo que nos va a demandar por los depósitos. Destruiste todo por completo. Yo no destruí nada, Cameron, dije en voz baja. Simplemente dejé de pagar por ello. Hay una diferencia. Mi padre se abrió paso empujando a Cameron, con el rostro pálido y desesperado. Meline, por favor. El correo electrónico. ¿Por qué enviarías ese correo electrónico? Nos expusiste ante todos. Mis socios se están retirando de nuestra firma. La junta del club de campo me llamó esta mañana. Están revocando nuestra membresía. Estamos arruinados. No tenemos nada. Me tenían a mí, le recordé. Y me dijiste que deseabas que desapareciera. Valerie empujó su camino hacia la grieta de la puerta. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando lo que quedaba de su maquillaje. No lo decíamos en serio, Maddie. Solo estaba estresada por la boda. Eres nuestra hija. Somos de tu sangre. No puedes simplemente echar a tu familia a la calle. El mensajero vino el viernes. Nos entregaron un aviso de desalojo. Vendiste nuestra casa. Mi casa, la corregí, manteniendo mi voz firme. Estaba a mi nombre. La pusiste a mi nombre para ocultarla del gobierno. ¿Recuerdas? Simplemente liquidé mi propio activo. Eres un monstruo, siseó Cameron. Eres un monstruo frío y calculador. Miré a mi hermano.
El niño que nunca había enfrentado una consecuencia en su vida finalmente estaba parado en los restos de su propio sentido del derecho. No, Cameron, dije. Solo soy una contadora. Ustedes pasaron 29 años tratándome como a un libro mayor. Solo les importó mi valor cuando necesitaron un rescate. Bueno, el libro mayor está cerrado. La cuenta está en bancarrota. Valerie pasó una mano por la rendija de la puerta, tratando de agarrar mi manga. Di un paso atrás fuera de su alcance. Maddie, por favor, sollozó de verdad, produciendo un sonido genuinamente feo y roto. ¿A dónde se supone que debemos ir? ¿Qué se supone que debemos hacer? Somos tu familia. Miré a los tres. Busqué en mi corazón una pizca de piedad, un apego persistente a las personas que compartían mi ADN. Pero el espacio donde solía estar ese amor estaba completamente vacío. Lo habían ahuecado ellos mismos. La sangre no excusa la traición, dije, mi voz bajando a un susurro silencioso y absoluto. No perdieron una hija el jueves por la noche. La tiraron a la basura. Solo me aseguré de que sintieran la pérdida. No vuelvan nunca a esta puerta. No esperé una respuesta. Empujé la puerta para cerrarla, obligando a Valerie a retirar su mano. La cerré fuerte con el cerrojo y bloqueé la manija. Los pesados clics metálicos resonaron en la entrada. Me quedé allí por un momento escuchando a Cameron maldecir al otro lado, escuchando a mi madre llorar. Pensé que podría sentirme triste. Pensé que podría llorar yo misma, pero no lo hice. Caminé de regreso a la cocina, tomé mi taza de té y le di un sorbo. Estaba tibio y dulce. El silencio en mi apartamento regresó, envolviéndome como una manta protectora. Han pasado varias semanas desde ese domingo. La venta del ático en el centro se cerró sin problemas. La firma de inversión en bienes raíces transfirió el dinero, menos su parte, directamente a una cuenta privada nueva y altamente segura que abrí en un banco diferente. Los fondos restantes de la cuenta de inversión conjunta también fueron transferidos. Actualmente estoy sentada sobre unos ahorros muy cómodos y completamente legales. Escuché por ahí, en su mayoría a través de mensajes de texto de mi prima Becca, que mis padres tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento alquilado en un vecindario del que solían burlarse. El negocio de Bradley recibió un golpe masivo y se enfrenta a una jubilación forzada anticipada. Cameron y Chelsea cancelaron oficialmente el compromiso. Los padres de Chelsea prácticamente la arrastraron lejos de él una vez que se dieron cuenta de que la riqueza de los Kensington era un espejismo. Cameron vive actualmente en el futón barato de mis padres, culpando a todos menos a sí mismo. En cuanto a mí, empaqué mi pequeño apartamento y me mudé a una ciudad diferente a unos estados de distancia. Es un lugar donde nadie conoce el apellido Kensington y a nadie le importa. Tomé una parte de los fondos y comencé mi propia firma de consultoría financiera independiente. Ayudo a las pequeñas empresas a poner sus libros en orden. Trabajo para mí misma. Establezco mis propios horarios y nunca, absolutamente nunca, mezclo el dinero con la familia. A veces, a altas horas de la noche, pienso en esa cena de jueves. Pienso en la mirada de disgusto en el rostro de mi madre cuando me dijo que desapareciera. Querían borrarme porque mi existencia práctica y lógica arruinaba su hermosa y costosa fantasía. Pensaron que me desmoronaría sin ellos. Pensaron que necesitaba su amor condicional y tóxico para sobrevivir. No se dieron cuenta de que al cortar las cadenas que me unían a ellos, no me destruyeron. Me liberaron. La venganza más verdadera no son las peleas a gritos o la violencia física. Ni siquiera es la ruina financiera que diseñé legalmente. La venganza más verdadera y devastadora es vivir una vida hermosa, pacífica y exitosa completamente sin ellos. Es despertarme cada mañana sabiendo que mi aire está limpio, mi hogar es mío y mi paz es intocable. Me expulsaron para proteger su imagen perfecta, pero al hacerlo, me entregaron los fósforos para reducir su ilusión a cenizas. Algunos parientes todavía están inundando mi teléfono de mensajes, diciéndome que fui demasiado lejos, que no tengo corazón y que destruí a mi familia para siempre. Entonces, ¿soy yo la mala por recuperar todo y desaparecer en mis propios términos? Gracias por ver esta historia hasta el final. Si aún no te has suscrito,
Por favor presiona ese botón de suscripción, deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué habrías hecho tú en los zapatos de Meline. Esta historia es puramente ficticia y está destinada a fines educativos y de entretenimiento.